¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista de CNN Chile. El próximo lunes vence el plazo para inscribir a los candidatos al Parlamento. El Pacto Nueva Mayoría está a la espera de la definición de su planilla, propuesta que fue entregada el jueves pasado. Conversamos de este y otros temas, por supuesto, con el presidente del Partido Socialista, el diputado Osvaldo Andrade. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo se está conformando la planilla parlamentaria de la nueva mayoría? ¿Le gusta hablar de la nueva mayoría, ya no de concertación? Usted mismo dijo ya la concertación no existe. Bueno, inscribimos un pacto que así se llama y lo firmamos todos, así que es un hecho, es un dato de la causa a estas alturas. Y respecto al pacto, bueno, tenemos ya cerrada la plantilla de diputados. Nos quedan resolver algunos 2 o 3 cosas de nombres más bien, pero desde el punto de vista de las asignaciones, ya eso está claro. Como usted sabe, algunas cosas las definimos en negociación, otras fueron materia de primarias, algunas primarias partidarias. Hicimos 33 primarias en total, es bueno recordarlo, 33. Y en materia senatorial nos queda un tema aún pendiente que esperamos resolver de aquí al viernes. ¿El tema con de la sexta región con el senador Gómez? Es que no es el tema de la sexta región, yo creo que ahí se ha planteado mal el tema. Lo que hay es una aspiración del Partido Radical de tener un segundo cupo de candidatura senatorial, y ahí, claro, la sexta es una alternativa, pero hay otras también que ellos mismos plantearon, octava interior, los ríos. ¿Cuál es la relación que tienen hoy día los presidentes de los partidos de la nueva mayoría con el presidente del Partido Radical? ¿Hay una buena relación o, sin embargo, como fue candidato presidencial, criticó también mucho a la candidata del PS, del PPD, en fin, se han distanciado un poco? No, yo tengo una estupenda relación. Ahora mi relación es una relación política. Yo cumplí un rol como presidente del Partido Socialista. Además, como usted sabe, funco de coordinador de este conglomerado hace bastante tiempo. Así que yo hago mi tarea y trato de tener una relación cordial con todos, sin lugar a dudas. Tenemos a veces distintas opiniones, como usted comprenderá. ¿Él va a las reuniones con los demás presidentes? Estuvo en la penúltima reunión estuvo, en la última no estuvo, no llegó el Partido Radical. Pero si no está él, está algún representante de la directiva. Pero eso es una señal por parte del Partido Radical. ¿Hay molestia por parte? ¿Ustedes sienten que hay una molestia? No, por lo menos es que no es un problema de lo que uno siente o no siente, es lo que a uno le dicen o no lo dicen. Si estamos todos en gente adulta, pues entonces las cosas si no se verbalizan no tiene por qué uno andar imaginando. Yo no me dedico a la especulación. Lo que digo en general que en las reuniones siempre ha estado el Partido Radical presente, y en las reuniones más cotidianas, usuales del último tiempo, el propio Partido Radical formalmente, como José Antonio era candidato, resolvió que representara al Partido Radical uno de sus vicepresidentes, o el vicepresidente, Miguel Moreno, y él estuvo yendo a las reuniones normalmente. Así que desde el punto de vista del funcionamiento, yo no he visto ninguna situación en particular que me llamase la atención en la línea que usted señala. Ahora, en lo personal, le reitero, yo cero falta. Diputado, una pregunta antes de entrar de lleno también a los temas, a los nombres de la planilla parlamentaria. ¿Hay algunos que quieran conservar esta concertación tal como está, considerando que probablemente el pacto de la nueva mayoría se va a transformar en un pacto de gobierno más adelante, donde van a estar incluidos tanto los demócratas cristianos como el Partido Comunista? Yo no creo que nadie esté dispuesto a mantener la concertación, como usted dice, tal como está. Yo le quiero recordar a usted que hace 2 años atrás, en un documento que suscribimos los presidentes de los partidos de la entonces concertación, señalamos que estábamos, desde la concertación teníamos la intención de transitar a una nueva configuración, que en ese tiempo incluso no teníamos claras sus características, sus contornos, lo decíamos tal cual, con estas mismas palabras. Y lo que hemos hecho es cumplir ese compromiso. Yo entiendo que no hay por qué dramatizar estas cosas. Lo que hemos hecho es cumplir un compromiso que suscribimos en la oportunidad, que es transitar desde la concertación a una nueva configuración, y esa nueva configuración se llama nueva mayoría, que claramente es más que la concertación, de eso no hay ninguna duda. Así que, por favor, lo que hemos hecho es hacer la pega. ¿Le habría gustado tener más movimientos, más partidos dentro de esta nueva mayoría? Bueno, nosotros planteamos, los socialistas por lo menos planteamos en su oportunidad, también hace 3 años atrás, que lo ideal habría sido una configuración del PRI al PRO, me acuerdo, lo dije exactamente. El PRI estuvimos bastante cerca de llegar a un entendimiento, a última hora fueron ellos los que tomaron una decisión distinta, pero en las conversaciones que tuvimos con la directiva del PRI, incluso algunas las tuvimos en el propio Parlamento, estábamos muy en la línea de que ellos se incorporaran a la lógica de esta nueva mayoría, incluso al pacto parlamentario. Y con el PRO, bueno, también es sabido, esfuerzo hicimos, tuvimos reuniones, en la sede del Partido Socialista nos juntamos en más de alguna ocasión, pero finalmente eso fracasó.
Se lo pregunto también porque, por ejemplo, hay un distrito que viene en particular, que es Santiago Centro, donde va el candidato de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, el ex dirigente o expresidente de la FEUC. Dos vicepresidentes de su partido le dieron el apoyo. El senador o el candidato a senador por la democracia cristiana, Alberto Undurraga, también le dio su apoyo a Giorgio Jackson. Sin embargo, ustedes han tratado de poner en ese cupo, que todavía no está decidido por parte de a quien se lo propusieron, al diputado Marcelo Díaz, y la democracia cristiana con Eugenio Rabinet. ¿Por qué no se llegó a un acuerdo eventualmente con Giorgio Jackson? Intentos por llegar a un acuerdo hemos hecho. ¿Por qué fracasaron esos intentos, diputado? Porque las aspiraciones de uno y otro no siempre coinciden. Nosotros nos interesaba que Giorgio pudiese incorporarse al pacto desde su condición de independiente y desde su condición de parte de un movimiento que se llama Revolución Democrática, y sobre esa base tener un entendimiento. Pero eso no dio resultado, no por falta de voluntad, si lo quiero transmitir, no por falta de voluntad nuestra. Nosotros estuvimos conversando con ellos hasta el jueves de la semana pasada, insistentemente, todos los días, ¿no? Frecuentemente. Esta es una conversación que hemos tenido mucho tiempo, además, si hay un diálogo fluido allí. Pero bueno, pero hay cosas que a mí me cuesta entender. Mire, el movimiento de Revolución Democrática estuvo dispuesto a participar en las primarias de la oposición, de la nueva mayoría. Por cierto, lo ideal habría sido que hubieran sido primarias legales, no tuvimos acuerdo al respecto. Pero lo que quiero transmitir es que cuando Revolución Democrática dice que está dispuesta a competir en primarias de un conglomerado político, en este caso la nueva mayoría, lo que está diciendo es que si gana esa primaria, va a ser candidato dentro de ese pacto. Pero de otra manera, ¿para qué iba a participar? Bueno, algo pasó después que hoy día eso no es posible. Pero un momento que estábamos dispuestos, ¿eh? Si Giorgio hubiese ganado la primaria de Santiago y el compañero, no me acuerdo los nombres, en Providencia y la de Talca, habríamos tenido 3 candidatos de la Revolución Democrática dentro del pacto. Habría sido naturalmente así. Y fíjese que ahora parece que a todos se nos olvidó eso. Segundo, nosotros, a propósito de esto, los líderes sociales, tenemos gran respeto por ellos. Y por eso nuestra intención ha sido siempre llegar a un acuerdo. Lo hicimos con Iván Fuentes, pues. ¿Alguien puede poner en duda el valor de Iván Fuentes como un líder social de envergadura, representante de una movilización fantástica, dicen? Bueno, él es candidato en el pacto, pues. Él es independiente. Él no milita en ninguno de los partidos. Usted dice que conversaron hasta el día jueves de la semana pasada. Sí, claro. ¿Han querido retomar esas conversaciones? Hay conversaciones que se han seguido realizando, así es. ¿Y qué esperan de esas conversaciones? Lo que a mí me gustaría mucho es que hubiese una decisión de parte de Giorgio de poder incorporarse al pacto y concursar a la candidatura a diputado en el pacto para derrotar a la derecha, porque si los dos tenemos un propósito común, que es derrotar a la derecha, para eso hay que buscar el mecanismo político electoral que facilite esa alternativa. Sin lugar a dudas que la mejor alternativa para eso es presentar una lista competitiva que compita contra la derecha. Una lista competitiva en este cuadro, lo ideal es que incorpore en su interior a Giorgio Jackson. Él además hoy día ha señalado que está en disposición de respaldar a Michelle Bachelet en segunda vuelta. Yo no sé cuál va a ser su conducta en primera vuelta. Si le va a respaldar en segunda vuelta, no veo por qué no la respalde en primera. Es lo más extraño que he escuchado, salvo que tenga otro candidato en primera vuelta, pero hasta ahora no lo ha verbalizado. Entonces yo digo, si estuvo dispuesto a participar en nuestra primaria y en consecuencia someterse a esos resultados, si esos resultados les eran adversos, bueno, así era. Si le eran favorables, él iba a ser candidato en el pacto. Si está dispuesto a respaldar a Bachelet en segunda vuelta, si todo indica que electoralmente lo más adecuado es que presentemos una sola lista que compita con la derecha en el distrito de Santiago, francamente a esta altura a mí me cuesta entender por qué razón no es posible hacer esta cosa. ¿Usted cree que eventualmente se puede llegar a entendimiento con él? ¿Con razón alguna? ¿Por qué no? ¿Tiene esperanza de ello? Yo nunca, en la política, por favor, mientras no se cierre el plazo, mientras no estemos en el servicio electoral inscribiendo, siempre es posible llegar al entendimiento. Fue la misma lógica que empleé con el PRO, entre paréntesis. Siempre tuve la mejor disposición de llegar a acuerdos. Se podrán decir muchas cosas, pero la disposición siempre estuvo. Entonces, porque uno en política nunca se debe rendir cuando tiene la convicción de que es la mejor formato. A mí me interesa derrotar a la derecha en el país y por supuesto también en Santiago. Si para derrotar a la derecha lo más adecuado es presentar una lista competitiva que incorpore a Jackson en el interior, bienvenido sea. Si eso no es así, si no es posible, porque él no tiene esa disposición y está en su derecho y legítimamente de resolverlo así, bueno, tendremos que nosotros también, como pacto, tomar la decisión que sea más coherente de acuerdo a los intereses políticos electorales que representamos.
Lo que no parece razonable es que si estuvo dispuesto a participar en primaria y someterse a ese veredicto, segundo, si señala que va a respaldar a nuestra candidata en segunda vuelta, nos tengamos que omitir. O sea, lo que se nos está pidiendo es que el Pacto Nueva Mayoría no presente candidaturas. Y el riesgo de eso, si también hay que evaluarlo. ¿Quién dice si nosotros no presentamos candidaturas nos puedan doblar? Usted comprenderá cómo le explico a Chile el día 18 que por omitirnos en Santiago fuimos doblados. Oiga, por favor, si no, usted que tener un mínimo de responsabilidad. Su candidato, diputado Andrade, es Marcelo Díaz, el diputado por Coquimbo. Perdón, por la zona, disculpe, por la región de Coquimbo. Él está convencido eventualmente de aceptar este desafío de ir por Santiago, porque en una entrevista aquí en CNN Chile dijo que todavía no está como muy convencido. Esa pregunta, por favor, me la responde a vuelta de comercial. Ya volvemos con la entrevista en CNN Chile con el diputado y presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. Seguimos en la entrevista de CNN Chile junto al presidente del Partido Socialista, el diputado Osvaldo Andrade. Yo le había hecho una pregunta antes de irnos a comerciales precisamente sobre el convencimiento que tenía el candidato que usted proponía, por cierto, por Santiago Centro, Marcelo Díaz. ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con él los últimos días eventualmente para ya terminar de convencerlo que sí es un buen candidato? Bueno, he hablado todos los días con él, para ser preciso. De hecho, antes de venir para acá volví a hablar con él y vamos a hablar un rato más. Mire, nosotros le hemos pedido a Marcelo que nos represente en ese distrito, se lo ha pedido nuestra dirección política también, la Comisión Política por unanimidad, y yo estoy esperando que él formalice una respuesta. A mí me produjo mucho, me pareció muy bien que él llegó a sacarse la foto el día lunes, que son las fotos de los candidatos. Me parecía muy extraño que haya ido a sacarse la foto para después decir que no, así que confío en que ese hecho, que es un dato, sea una señal inequívoca que va a resolver aceptar. Pero debo ser responsable, hasta la fecha no tengo una respuesta formal de su parte, y en estas cosas uno tiene que ser respetuoso de los tiempos de la gente también, así que si es necesario esperar un poco, no tenemos tanto tiempo, pero si es necesario esperar un poco más, me parece razonable hacerlo. Diputado, ¿cómo ha visto usted el despliegue por parte de la candidatura de la Alianza, de la candidatura de la ex ministra del Trabajo, Evelyn Matei? Su equipo económico ha sido presentado, su equipo programático también, y de hecho han habido muchas críticas en el aspecto económico precisamente hacia lo que fue el gobierno de Michelle Bachelet. Bueno, lo que hemos tenido hasta ahora es un proceso extraordinariamente traumático en la derecha en la designación de sus candidaturas. Recordará usted que el candidato inicial era el señor Lawrence Goldberg, la propia derecha generó las condiciones para que él no pudiera seguir en competencia, apareció un lío de unas tarjetas, de unas vírgenes ahí que enredó este cuento. Posteriormente ellos hicieron una primaria bien interesante, participaron 800.000 ciudadanos, las primarias le ganó Pablo Longueira, por un estrecho margen respecto a Andrés Alamán. Fue bastante controversial, lleno de ribetes un tanto dramáticos, usted se acordará de la situación, los balcones, qué sé yo, los abrazos raros. Después todos sabemos lo que desgraciadamente le aconteció a Pablo. La derecha no respetó ese resultado porque el presidente metió la cola, como diría yo, y designó a la señora Matei de inmediato, o casi de inmediato, lo que fue un pencazo tremendo para la Renovación Nacional y para el propio Andrés Alamán. Entonces yo siempre he estado convencido que la candidata es Evelyn Matei desde el día que el presidente con su dedo la señaló. Ahora, lo que hemos tenido hasta ahora es más bien un proceso de construcción de conducta de parte de la candidata para seducir a Renovación Nacional, lo que culminó el sábado pasado con su formalización como candidata. Así que tenemos candidata a la alianza solo desde el domingo, por decirlo así. Y lo que hemos visto hasta ahora es más bien un despliegue burocrático de configuración de equipos, de planteamiento de cuáles son sus voceros en las distintas áreas. El despliegue propiamente tal creo que todavía está por verse. Yo tengo la impresión que es una buena candidata, yo no la minimizo. Creo que es una candidata que va a representar a la derecha más dura, más conservadora y más genuinamente comprometida con la mantención de ciertos aspectos de este modelo que son claramente atentatorios contra la... Probablemente los temas los cuales más se van a centrar es precisamente los temas económicos, haciendo las diferencias entre los gobiernos de Bachelet y los gobiernos de Piñera, lo que hemos visto por lo menos hasta el momento. Podría ser una buena idea, porque si se va a meter en los temas del trabajo puede salir bastante mal parada, porque ahí tengo muy pocas cosas que decir, salvo nuevos anuncios, que fue la tónica de lo que hemos conocido en materia de la agenda laboral. Así que
ha decidido no involucrar los temas laborales como tema de su campaña, creo que toma una muy buena decisión, porque de lo contrario saldría muy para atrás. Y respecto a los temas económicos, bueno, son temas que están por verse. Lo único que yo le puedo transmitir al respecto es que este gobierno, que ha tenido una situación de bonanza económica tremenda, con un precio del cobre realmente notable, con un crecimiento sostenido, con empleo, según ellos, casi pleno, va a dejar un déficit estructural de que hay que hacerse cargo en el próximo periodo. Se dirá que en el gobierno anterior, usted se acordará que durante estos 3 años y medio, lo único que hemos escuchado es que la culpa es del gobierno anterior, o si no, la otra más original es que la culpa es de los últimos 20 años, los 20 años. Bueno, dejando de lado esas majaderas monsergas, lo concreto es que vamos a recibir un país con una estructura económica compleja. Diputado, ¿por qué usted se refiere que mejor no se meta en temas laborales la candidata Matei, considerando que usted también fue ministro del Trabajo? Por eso lo digo con toda propiedad. Y se lo pregunto porque ¿en qué estaría el debe, según usted? Todo. Si este gobierno no ha tenido agenda laboral. No ha tenido agenda laboral. Mire, la primera vez que fue la ministra Merino a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados señaló que el énfasis y la prioridad del gobierno iba a ser el tema de capacitación, que ella se iba a concentrar en ese esfuerzo. ¿Usted sabe que nunca presentó un proyecto? Nunca. Gustavo, nunca. Cuando fue posteriormente la ministra Matei, señaló que su prioridad iba a ser el tema de la capacitación, porque era un tema, etcétera, etcétera, no voy a repetir. Hasta el día de hoy no conocemos ningún proyecto al respecto. Ninguno. Entonces, porque finalmente los ministros se calculan desde el balance de sus logros, de lo que lograron construir. Una de las tareas de los ministros es la agenda legislativa. Entonces yo pediría que, en esto voy a coincidir con Andrea Lamán a propósito, que alguien hiciera el balance de la agenda legislativa aprobada durante el gobierno del presidente Piñera y que tuvo un rol protagónico el Ministerio de Trabajo. Y le concedo, cuatro leyes. 4. Fíjese que se han aprobado más leyes por mociones parlamentarias que por mensajes del Ejecutivo durante este gobierno en materia laboral. Entonces, no es que esté al debe, es que no existió. Entonces van a decir, no, pero es que hemos fiscalizado, la agenda más bien se ha ido para el lado... 3 ejemplos, perdón, antes de que pase. ¿Usted se acuerda de los compromisos en materia de seguridad laboral? ¿Qué proyecto se ha aprobado? ¿Cuál? Se presentó la modernización de los sucesos, está en el Senado ya terminándose, es verdad. Se presentó la modificación del Código de Trabajo, recién lo estamos viendo. Y el tema de las mutuales quedó trancado. ¿Y dónde está el compromiso? ¿Se acuerda el compromiso de los 33 mineros? Ahí está. Diputado Andrade, vamos a ir a una nueva pausa y volvemos al tiro con ustedes aquí en la entrevista de CNN Chile. Seguimos en la entrevista de CNN Chile junto al presidente del Partido Socialista, el diputado Osvaldo Andrade. Diputado, usted en comenzar me decía, incluso le voy a dar un ejemplo más dramático todavía respecto a los temas laborales, al debe que estaba, con el que estaba este gobierno, ¿no? El multirut, pues. El presidente al inicio, en su primer discurso el 21 de mayo, dijo que resolver el problema del multirut. ¿Y en qué quedó el multirut? Nada, pues, ahí está todavía esperando, durmiendo, sin ninguna iniciativa concreta de parte del gobierno. Yo le quiero recordar al país, y a usted también, que el problema del multirut se resolvió en el gobierno anterior, con la presidenta Bachelet, y se resolvió en el Senado. ¿Y qué pasó con ese proyecto? Es que varios senadores, pero 3 de ellos, que voy a recordar, recurrieron al Tribunal Constitucional para dejar sin efecto esa modificación. ¿Sabe quién eran? La senadora Matei, el senador Alamán y el senador Longueira. Y le voy a dar otro ejemplo más dramático todavía. Con mucha pompa se está tramitando, y me parece bien, un proyecto sobre las trabajadoras de casa particular. Y fíjese, este gobierno invitó a la presidenta a la OIT para el convenio del trabajo doméstico. Y fíjese que no ha presentado el proyecto para aprobar ese convenio. No lo ha presentado. Y sin embargo lo suscribió en Ginebra. Y no lo ha presentado. Que alguien me lo explique. Por favor. Le doy otro ejemplo. Temporera. Le doy otro ejemplo. Teletrabajo. Proyectos abandonados. ¿Esos serían los temas en los cuales sacar a Pizarrón a la candidata de la Alianza? Esto, entre otras cosas más. Solo permítame un dejo de pedantería, si usted me permite. ¿Sabe cuántos proyectos se aprobaron en el gobierno de Bachelet mientras este diputado fue ministro? 53. El Estatuto del Deportista, la reforma previsional, los tribunales, el procedimiento, el SARPI Recalar, se los podría nombrar todos. ¿Sabe cuántos se aprobaron en estos años de gobierno del presidente Piñera? 4. Entonces, hagamos el debate, ningún problema, me encantaría. Por eso les recomiendo que este no sea un tema, porque va a salir mal parada. Espera otro. Diputado, sigamos hablando un poco también de las candidaturas presidenciales.
Da la impresión de que dentro de la nueva mayoría y los partidos que la conforman están bastante tranquilos. Existe tranquilidad respecto a lo que pueda ocurrir en esta elección presidencial, porque casi se dice, y uno lo escucha habitualmente, dice que esta carrera está ganada con Michelle Bachelet. Bueno, quienes estén tranquilos están cometiendo un graso error. Nosotros tenemos la aspiración de generar las condiciones para ganar en primera vuelta y eso no es fácil. Y queremos ganar en primera vuelta no porque sea un trámite, sino que porque pensamos que si la presidenta se está planteando reformas estructurales de la envergadura que ha planteado, que gane en primera vuelta ayudaría mucho a generar condiciones para que esas propuestas se puedan encaminar en el próximo gobierno. Lo que pasa es que esos cambios estructurales son tan importantes que también se necesita una mayoría muy importante también en el Congreso. Y si hay condiciones en consecuencia para que exista la posibilidad de ganar en primera vuelta, eso hace coherente la posibilidad de que tengamos una mayoría parlamentaria sustantiva tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿existe esa confianza de que se puede tener esa mayoría? Porque hay que recordarle los quórums que son muy altos, diputados, para cambiar las leyes, sobre todo tan importantes como... Lo que pasa es que yo creo que si alguien tiene confianza en eso está cometiendo un error. Los votos hay que contarlos el día que se vota, hay que ver cuánta gente va a ir a votar. Todas estas cosas tienen incertidumbres que evidentemente son imposibles de calcular. Hay que movilizar gente, sin duda alguna. Hay que generar condiciones para hacer de esto un propósito político común. A propósito de lo que conversábamos del Distrito de Santiago, el propósito común debe ser derrotar a la derecha y configurar una mayoría parlamentaria que acompañe este esfuerzo. Pero que se sienta en confianza con eso, yo le diría, pucha, está cometiendo un error, hay que insistir y hacer un gran esfuerzo porque no es fácil. Hay varios candidatos alternativos, por decirlo de alguna manera, que van a marcar algo. La derecha tiene una votación histórica, tiene un piso electoral cual sea su candidatura, entonces crear condiciones para esto no va a ser fácil. Entonces el próximo periodo tiene que tener una característica, tiene que tener un liderazgo a toda prueba y creo que Bachelet eso lo tiene. Tiene que tener una mayoría parlamentaria que acompañe ese esfuerzo, ojalá sea la más amplia posible para que los cambios se puedan realizar, y tiene que tener una movilización social que también sea coherente con ese esfuerzo. Le quiero hacer una última pregunta antes que nos vayamos de la entrevista, diputado. El tema del senador Camilo Escalona, ¿es difícil para él eventualmente sacar una candidatura en la octava región, considerando la potencia que tiene el senador Navarro? Cuando Camilo fue candidato a senador en el distrito en la circunscripción de Los Lagos, al inicio marcaba 4 puntos y terminó derrotando al senador Páez y saliendo senador. Yo tengo una gran confianza en la capacidad electoral y política de Camilo Escalona, así que cuidado. Okay. Ahora marca más, eso se lo puedo garantizar. Muy bien, le quiero agradecer, diputado, que hayamos hablado de este otro, de muchos temas, y esperamos tenerlo de vuelta después también por acá en una otra oportunidad en la entrevista de CNN Chile. A ustedes también les quiero agradecer que haya estado en nuestra sintonía. Continúen informándose aquí en CNN Chile. Nos vemos.